Hola, muy buenas tardes a los seguidores de Letras Huastecas. Nuevamente en el programa Diálogos desde el Alma con Elizabeth Frank, escritora que ha dado algunas obras al público lector y que ha llamado la atención precisamente porque desde que inicia su trabajo como escritora y como poeta también, eh, trabaja este tema o el asunto del alma. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Dimitri, buenas tardes a todos en Letras Huastecas. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, como siempre un placer dialogar contigo, encontrarnos en este espacio, Elizabeth. Y bueno, me gustaría que hoy reflexionemos, dialoguemos, conversemos en algunos temas que, bueno, al menos desde mi perspectiva, ha causado o a mí me causa como cierta curiosidad, ¿no? Sobre todo entre escritoras y escritores que están en redes sociales y que también son contacto de letras huastecas. Uno de ellos es, Elizabeth, el hacer una distinción, así yo lo siento así como tajante, entre un escritor y un poeta, ¿no? Como siempre cuando convocan a congresos nacionales, internacionales o regionales, siempre noto que escritores y poetas, o poetas y escritores. ¿Cuál es la posición tuya, Elizabeth? Porque más al ratito comentaría algo, ¿no? En el sentido de que yo te ubico en tanto como poeta como escritora, si hacemos esa distinción tajante, ¿no? Entre quienes se dedican a las letras, ¿no? Tú tienes las dos, en ese sentido, para mí eres una escritora completa en cuanto que estás en los dos ámbitos. ¿Qué opinas de esto, Elizabeth? Quisiera saber tu posición como escritora. Pues mira, efectivamente, Dimitri, hay una línea muy delgada al referirnos, perdón, a si eres escritor o poeta. En este caso, un escritor trabaja con la narrativa y el poeta con la poesía. Sin embargo, hay escritores que también escriben poesía. Lo que podría distinguirse a lo mejor es que si alguien solo escribe poesía y no ha escrito otros géneros narrativos, pues entonces sí podríamos de alguna manera decir que solo es poeta. Sin embargo, platicando anteriormente con algunas personas, incluso contigo lo hemos comentado también, que a veces se da cierta jerarquía entre poetas y escritores, que para mí la verdad es que siento que no es uno más que el otro, cuando hay quienes dicen que sí, que son mejores los escritores porque escriben diversos géneros y los poetas solo se dedican a la poesía, y hay quienes se llaman poetas sin serlo, hay quienes se llaman poetas sin conocer realmente qué es la poesía. Eh, bueno, es un poco difícil, Dimitri, de comentarlo. Yo siempre he sido una persona muy respetuosa de la creencia de la posición de la gente. No me gusta criticar, no me gusta juzgar, porque ¿quién es uno para juzgar o criticar a alguien? Sin embargo, se nos da criticar, juzgar, señalar, o incluso a lo mejor no es nuestra intención criticar a alguien y sin embargo, o juzgarlo, y sin embargo generalizamos, tendemos a generalizar las cosas. Yo siempre hablo de esto porque es muy delicado. En este tema en particular con la poesía, yo a veces hago muchos corajes porque hay gente que escribe poesía, que son poetas naturales, pero que no saben distinguir entre qué es un poema, qué es la poesía, qué es un verso. Y entonces le llaman verso al poema, perdón, le llaman verso al poema, le llaman poesía al poema, y sinceramente eso es a mí lo que me molesta. Yo sé que no todos tenemos la facultad de poder
dedicarnos a estudiar o que mucha gente que escribe muy bien ha sido autodidacta y ha empezado a escribir desde que eran muy jóvenes y escriben poesía tradicional o clásica sin tener el, por decirlo así, el conocimiento y de la distinción de cada una de estos elementos. Lo mismo que cuando quieren escribir poesía tradicional o clásica y entonces incluyen rima en su poesía y tienden a caer en lo que se conoce como rima fácil. Sí es necesario aprender todo esto para podernos catalogar como poetas. Yo no estoy de acuerdo tampoco con los que se van a los extremos y dicen, el hablar de tu sentir, sí, eso no es poesía, eso es sensiblería, ¿no? Y generalizan precisamente esta cuestión de hablar del corazón, desde el sentimiento, desde el alma, como decimos aquí en Diálogos desde el alma, y entonces, ¿qué pasa? Se arma una guerra de unos contra otros, yo sí soy poeta, tú no has estudiado, yo sí, y es una línea muy, muy frágil el querer enjuiciar a los demás, ¿no? Yo siento que a veces sí se da, como en todos los ambientes, se da mucho la envidia, se da mucho el querer opacar al otro por sobresalir yo. No tenemos esa cultura de ser empáticos, ¿no? De ser empático con el otro. A lo mejor probablemente no me guste cómo escribe y sin embargo debo de respetarlo. Y hay quien no, hay quien incurre en la crítica, en el juicio, en muchas cosas que tampoco está padre, ¿no? Entonces sí es un poco difícil hablar de esto. Sin embargo, pues bueno, hay que poner las cosas claras y no generalizar tampoco, pero sí comentar que para quien escribe poesía, yo siento que debe de por lo menos distinguir entre qué es un poema, qué es un verso y qué es la poesía. Ese es mi punto de vista. ¿Y qué sería, Elizabeth, una poesía, un poema y un verso? ¿Cuáles son las diferencias entre estas? La poesía, si partimos de lo general a lo particular, la poesía sería el género literario en sí. Ok, ajá. ¿Sí? Podremos hablar de un conjunto como género literario que es la poesía. El poema sería la creación artística. El poema tiene una estructura también. Tiene su nombre dependiendo de esa estructura. Podríamos hablar de un soneto, si estamos hablando precisamente de poesía tradicional o clásica, que también hay que distinguir entre estas dos ramas. Por ejemplo, la poesía tradicional o clásica que se considera la española, del siglo de oro español, y la poesía del verso libre que nació a partir de la poesía de Walt Whitman, ¿no? Un poeta contemporáneo que vino a romper con todas estas reglas que nos pusieron anteriormente en lo que se considera poesía tradicional o clásica. Entonces, el poema sería esa estructura formada por estrofa, sea libre o sea medida, y el verso sería cada renglón, cada línea de ese poema sería lo que es un verso. Entonces, pues sí a veces yo he escuchado, por ejemplo, en estos encuentros que dices que se paran y dicen, les voy a leer una poesía. No les voy a leer una poesía, ni voy a declarar una poesía. Puede ser, voy a declamar poesía y quiero compartirles mi poema, ¿no? Y esto yo lo veo mucho, se da mucho, se da que se confundan todos estos términos. Ok. Muy bien, bueno, estimados lectores y quienes nos van siguiendo en Letras Huastecas, creo que Elizabeth Fran ha hecho una distinción, sobre todo para los que no estamos versados en este asunto de la literatura, de las letras, sobre todo en el género literario que ella nos comenta ahora, ¿no? Como hace la poesía como género literario, ¿no? Esto me lleva a lo siguiente, Elizabeth.
desde la posición que yo he tomado, quiero confesarlo que hubo un tiempo desde la academia, por ejemplo, porque yo salgo de la academia, ¿no? Salgo de la universidad, salgo de estos. Entonces, desde la academia nosotros veíamos como igual al poeta o al que escribe poesía como un tanto, vamos, como un escritor, ni siquiera le llamábamos escritor, ¿no? Es un poeta, el poeta escribe de, como tú decías, ¿no? De su sensibilidad, de toda la parte subjetiva, ¿no? Y nosotros que nos dedicábamos ya al campo, un poco, vamos llamándole así más esquemático, más subjetivo, como es el discurso científico, ¿no? La literatura científica, ¿no? Entonces así, pero sin embargo con el tiempo yo mismo adentrado ya a lo que es la parte a lo que es la escritura de la poesía y con todo lo que tú nos has comentado y luego escribiendo prosa, me di cuenta pues que había géneros literarios, pero también hay géneros académicos, ¿no? Que son muy distintos uno de otro, ¿no? Y desde esta posición que yo tengo ahora, vamos, tan escritor es el poeta porque también lleva un tanto su trabajo, su método, sus técnicas, como tan escritor es, por ejemplo, el que se dedica a escribir la prosa, ¿no? Lo que llamamos los géneros literarios de tipo académico o los géneros académicos y los géneros literarios. Ojo con esto, ¿eh? Yo quiero hacer una decisión aquí porque nosotros hablamos en un ámbito, en algún, desde géneros académicos. Y los géneros académicos tenemos entre ellos el ensayo, por ejemplo. Y así algunas otras, ¿no? Podemos tener la prosa didáctica, ¿no? Como género académico. Y los géneros literarios para nosotros, pues ya son lo que es la poesía, la novela, el cuento, en fin, varios géneros literarios que tenemos, ¿no? Bien, entonces creo que tan escritor, desde mi posición ahora, tan escritor es el que escribe en géneros académicos como el que escribe en géneros literarios. Por lo siguiente, Elizabeth, y quiero comentar esto porque me resulta también como compartirlo contigo, ¿no? Hablar de que la literatura, por lo que te estoy comentando, ¿no? Tú eres literato. Si eres literato, lees novela, lees poesía o haces crear, ¿sí? Lees cuentos, narrativa en general, ¿sí? Porque eres literato. Y el que es, por ejemplo, académico, dice, tú lees otro tipo, entonces, otro tipo de texto, ¿no? Por eso quiero compartir contigo esto y dime, desde tu perspectiva, desde lo que tú haces, desde tu experiencia, a ver tú qué dices de esto. Yo digo en este sentido, ya con todo lo que he comentado, Elizabeth, que la literatura es todo lo que se hace artísticamente con las letras. Y yo subrayaría la palabra artísticamente. Así es. Sí, Dimitri, yo estoy de acuerdo con esta frase, con lo que estás compartiéndonos. Y sí, definitivamente, si partimos también desde el origen de las letras y que lo primero fue la tradición oral, finalmente también es un arte la oratoria, por decirlo de alguna manera. Entonces sí estoy de acuerdo con ello. Sí, todo lo que parte a partir de, que valga la redundancia, todo lo que parte desde el lenguaje, las letras, tiene que ver con lo literario. Sí, estoy de acuerdo con eso. En la cuestión también de bueno, plantearnos de primera instancia, como tú dices, qué es lo que queremos leer y qué es lo que queremos escribir. El hecho de que, como mencionas, leamos otro tipo de lecturas que no son ni novela, ni cuento, ni géneros literarios como tal, sino como los planteábamos, géneros académicos o científicos, hay literatura de divulgación, hay literatura científica, y no por eso tendríamos que conocer a todos los autores que existen. O sea, quien diga que ya leyó a todos los autores que existen estaría cometiendo un pecado gravísimo, ¿no? Es imposible leer a todos los escritores, poetas que existen en todos los ámbitos, no solo en los literarios, como dices también en la literatura científica, en toda la cuestión de
de los demás géneros, ¿no? De todas las ramas que existen de las ciencias en general. Entonces, pues sí, es difícil. Yo a veces también en esta cuestión te digo, de querer sobresalir, veo con tristeza que mucha gente que no lee, que más bien lee y que te pregunta qué lees y tú no lees lo que él lee, piensan que ya por eso no lees o eres ignorante, ¿no? No, o sea, qué padre que existe esa riqueza cultural, esa riqueza en las artes, en las ciencias y que podamos leer precisamente de lo que nos gusta. Okay. Por ejemplo, cuando me preguntan qué lees, pues leo lo que me gusta escribir. Leo cuento, leo novela, leo poesía. En la mayoría de los talleres que he tomado, uno de las recomendaciones que ha sido general, en este caso, que todos los escritores nos han dicho hasta ahorita, de todos los talleres que he tomado, es que leas poesía. Okay. ¿No? Leer poesía también ayuda enormemente a ampliar tu vocabulario, ayuda a definir también tu propio estilo. Yo te comentaba, yo estoy ahorita leyendo unos cuentos de Jorge Luis Borges, que es un gran escritor contemporáneo y que ha pasado a la historia como uno de los más grandes. Y sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo leerlo, tanto uso de adjetivo que utiliza me confunde, ¿no? A veces son también tipos de lectura para diferentes mentes, diferentes personalidades y diferentes, tanto cultura como educación. Y no porque no leas a Jorge Luis Borges ya eres una persona ignorante, ¿no? Prefiero leer a García Márquez o prefiero leer a William Faulkner, por ejemplo, que me encantó uno de sus cuentos que nunca lo había leído y que ahora estoy leyendo cuentos y me topo con un cuento de él y que me encantó, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, leí unos cuentos de García Márquez que no me gustaron. Sin embargo, a mí García Márquez es uno de mis escritores favoritos en la cuestión de la novela, por ejemplo, ¿no? En el género de novela, y sin embargo leí un cuento de él que no me gustó. Entonces, yo creo que hay para todos los estilos, para todos los gustos, y que el hecho es leer, ¿no? Lo que te guste. Yo a mis alumnos siempre les he dicho eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Hay quien me dice fútbol. Pues busca poemas sobre fútbol, existe poesía sobre fútbol. Puede incluso haber novelas sobre fútbol. Yo he escuchado a varios de los escritores, por ejemplo, ahorita estoy tomando un taller con Mauricio Carrera, que es un gran escritor que ha ganado muchos premios en México y que él comenta que él apasiona el fútbol americano y que quiere escribir una novela sobre fútbol americano. Entonces hay temas para todos los gustos y para todos los géneros, ¿no? Claro. Llega el momento en el que uno está metido en la cuestión, vamos, científica, cuando uno trae una novela en mano, porque por ejemplo en mi caso me gusta leer y llego a una reunión, no sé, con profesores o con estudiantes y llevo un libro de alguna novela, algún poemario, ¿no? Y a veces cuando estamos en ese ambiente un tanto más ortodoxo, ¿no? Decimos, ay, que no vean lo que estoy leyendo, pero si llevo yo, por ejemplo, un libro de una literatura científica, no. Esto sí hay que enseñarlo, que lo vean para que vean que estoy leyendo algo científico, ¿no? Todavía en algunos, no, algunos todavía como que vemos a la literatura como una letras de segunda y letras de primera, las letras científicas, espérame, yo soy científico, yo leo literatura científica, no es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que he notado todavía en los círculos académicos, pero también lo estoy notando en los grupos de escritoras y escritores que, bueno, que están en redes ahora, no tan solo en México, sino ya estamos a nivel colaborando, compartiendo con algunos escritores en el caso de escritores latinoamericanos o a nivel de Europa, ¿no? Entonces, estamos ya enlazados en esa red. Pero sigue habiendo, siento yo, que sigue habiendo como esa distinción,
tajante, le llamaría yo, entre el escritor y el poeta. Y para mí, ambos son escritores, tienen sus propias técnicas y también hacen un uso artístico de las letras. Yo creo que la clave está eso, ¿no? De la literatura es todo lo que se hace artísticamente con las letras. Yo como ensayista, por ejemplo, puedo hacer uso artístico de las letras para que mi texto llame la atención y que mi texto sea claro, ¿no? Y que atraiga a los lectores. Pero también, por ejemplo, puedo utilizar artísticamente a las letras para poder escribir un poema o para escribir una novela o una narrativa en general, ¿no? Y voy a lo que tú comentabas, Elizabeth, en tu intervención, cuando iniciaste esta última intervención, ¿no? O sea, la oratoria, por ejemplo, es el uso de la palabra. Uso de la palabra de una forma artística, ¿no? Y así, algún otro dato que... Y alguien en una ocasión me preguntó, oye, ¿y se puede escribir filosofía a partir de poemas? Claro, sí podemos, para los que se dedican a la filosofía, ¿no? Más a través de la filosofía también, Sí, ¿no? ajá, entonces yo puedo plasmarla. Es más, le decía yo, cada poema que yo leo de un poeta o de una poetisa, ¿sí? Cada poema que yo leo, yo identifico cuál es su filosofía. Por ejemplo, cuando yo leo tu poesía, digo, la filosofía de Elizabeth Frank va por aquí. ¿Sí? Y te ubico, ¿a través qué? A través de tu poesía, porque a través de la poesía nos dejas mucha filosofía, mucha sabiduría, ¿no? No se diga, por ejemplo, a través del otro género que tú tienes, que es la novela. Yo nada más he leído de ti novela y poesía, ¿sí? Y bueno, para quienes estén versados en esto de la filosofía, por ejemplo, los primeros escritos filosóficos fueron los poemas. Lo que quiera por ahí. Los poemas de Parménides están muy interesantes. La filosofía prehispánica, sobre todo la filosofía náhuatl aquí en México, fue a través de poemas de Nezahualcóyotl. Ahí está plasmada la filosofía. Entonces, por eso para mí, tanto la poesía como los que escriben prosa, o la literatura científica, la literatura literaria, la literatura, vamos llamándole, se oye una grosería eso, la literatura literaria, ¿no? Pero tanto la literatura como la ciencia, ambas son literatura porque hacemos un uso artístico de la fe. Claro. Ok, pues vámonos quiero irme a lo que ya es propiamente de lo tuyo o lo de nosotros en este diálogo desde el alma. Elizabeth, tenemos todavía algunos minutos. Hay una frase que también me llama la atención, que dice, cuando se lee y se escribe, se ejercita la empatía. Cuando se lee y se escribe, se ejercita la empatía. Muy linda frase y ojalá que fuera un decreto ya establecido, Dimitri, porque desgraciadamente hay quien no tiene esa empatía. Lo acabo de ver, desgraciadamente trata de hacer lo mejor, de dar lo mejor de sí, pero nunca sabes a quién no le va a agradar lo que tú estás haciendo, ¿no? Debería, te digo, esto ser un decreto, el ser empático con el otro. El hecho de que a mí no me guste cómo escribe el otro, no quiere decir que por eso no me pueda poner en sus zapatos. Juzgamos sin conocer a la otra persona, ¿no? Sin conocer sus gustos, sus sufrimientos, lo que ha gozado en la vida, lo que ha sufrido, el problema que está pasando a lo mejor en ese momento que lo lleva a escribir, pero debes de ser empático con lo que estás leyendo y escuchando a través del otro. Es una frase hermosísima, pero a veces la considero un sueño, ¿no? Yo generalmente siempre soy positiva, trato de ver las cosas positivamente. Estamos aquí en unos instantes. La vida se va de un momento a otro y ¿qué te llevas de esta vida si no es la convivencia que tuviste con el otro? Entonces, esa empatía es la que debemos de generar, como dices, al leer y al escribir. Y ojalá sea para todos así. Cuando se lee y se escribe, se ejercita la empatía. Si yo me voy, por ejemplo, a la obra tuya, la que nos has entregado, y si alguno de tus lectores, quienes hayan adquirido tu obra y han leído tu obra, cuando se lee, por ejemplo, en aquella obra Sanando Almas, algo así, ahí, por ejemplo, se lee, cuando yo leo tu obra,
ejercito la empatía, porque como tú dices, trato de ponerme en tu situación, ¿sí? Trato de ponerme en la situación de quien está a punto de morir, ¿sí? Entonces, estos personajes que tú nos das nos ayudan a nosotros a ejercitar la empatía. Yo me ejercito en la empatía a través de los personajes los que tú vas creando, ¿no? Y los que vas haciendo que vayan interactuando en tu texto literario, ¿sí? Y sobre todo por un tanto como la caracterización que has hecho de cada personaje. Pienso ahorita en la novela, ¿no? En el género de novela, como están Aldo Almos y con todo el alma, ¿no? Que son las dos novelas, ¿sí? Entonces, cuando yo leo tu novela, identifico cada personaje, cómo tú has delineado el perfil de cada uno de ellos, ¿sí? Que me hace que yo me ponga en el lugar por ejemplo, en el lugar de José, en sus últimas horas, porque tú narras en horas, o sea, lo que estaba sucediendo en esa recámara, en ese cuarto donde José se encontraba, ¿no? Y si me regreso a Sanando Almas también, cada personaje, ¿sí? Cada personaje, mediante la caracterización que has hecho, me lleva a ejercitar la empatía. Lo mismo sucede cuando escribes, ¿sí? Eso pasa con la novela, pero también pasa con tu poesía, Elizabeth. Cuando leo tus poemas, claro que algo despierta en mí, ¿no? ¿Sí? Pero también es algo que de alguna manera despertó en ti. Entonces, para mí esa es la parte empática, ¿no? Y eso permite que cuando nosotros escribimos, al describir a los personajes, somos empáticos con ellos, ejercitamos esa empatía. Y entre más lees y más escribes, eres más empático. No tan solo con los personajes ficticios o no que tú tienes en tu creación literaria, ¿no? Sino incluso con los personajes con los que tú te estás relacionando de una forma cotidiana, ¿no? O de una forma ocasional, ¿sí? Porque algo que tiene el literato, tanto el que lee como el que escribe, es que es como un tanto más sensible a lo que pasa con el otro, a lo que pasa. Por eso desarrollan esa empatía. No sé, Elizabeth, ¿tú cómo lo experimentas como escritora y también como lectora, ¿no? Porque te vives como lectora, pero también como escritora. Pues voy a empezar como lectora primero. Como lectora, como decías, es importante leer con empatía. Al principio, yo, como te digo, he dado clases y lo que voy aprendiendo se los transmito a mis alumnos. Yo les he dicho, ¿saben qué? Para poder entender bien a un autor y sobre todo ellos que los ponen a leer mucha filosofía, mucha teología, los chicos en el seminario, yo les decía, ¿qué es lo primero? Les di análisis literario, decía, ¿qué es lo primero que necesitan saber cuando les entregan un libro y les dicen, me tienes que hacer un análisis literario de este autor? Por decirlo así, hablamos la semana pasada de Confesiones de San Agustín. ¿Qué es lo primero que necesitas saber para poder analizar? Le dije, estás mal. Lo primero que tienes que hacer es leer la biografía de San Agustín. Tienes que saber cómo fue su vida para entonces poderte empatizar con él en la lectura y poder entender mejor por qué es que él está escribiendo eso. Un libro a leer, a mí me pasó también como autora. Das un libro a leer a una persona de confianza, se lo doy a leer y me dice, es como si te estuviera escuchando, todo esto que escribe ya me lo habías platicado y no sé en qué me pueda servir. No estaba siendo empático con mi historia porque él no había perdido a su servir lo que tú estás plasmando ahí. Le dije, si no te vas a enojar por lo que te estoy diciendo, no, ¿por qué me voy a enojar? Si a ti no te sirvió, no te sentiste conectado con la historia, es porque todavía no es tiempo de que te sientas así. No hay problema. Después de años me dijo que murió mi mamá y no sabes cómo me cambió la perspectiva de lo que había leído hace algunos años. Pues sí, porque en el momento en que me leyó no estaba siendo empático con mi sufrimiento. Estaba leyendo mi historia y finalmente tal vez le pareció de una manera, como tú dices, hay que empatizar también. Y empatiza uno en el sentido de que se identifica con la otra persona en la historia, con el personaje, por ejemplo. Con todo el alma lo mismo. Estamos llegando a la edad de los nunca. Se había sentido de esta manera. Y entonces empatizas con el personaje precisamente porque tal vez estás pasando esa situación de que ya empieza uno con cierta edad a sentirse mal físicamente o como decía mi papá, un día me levanto. Entonces sí es importante tanto como lector como autor empatizar con la lectura, empatizar con lo que estás escribiendo también, porque a veces no solo escribimos historias de nuestra vida, escribimos historias generalmente comentamos en un taller con unas compañeras, una decía, ¿y tú cómo te inspiras para crear personajes ficticios? Dice, yo de todas maneras me inspiro en la vida, no es mi propia historia, pero es la historia del vecino. Y entonces una conversación de los demás, pero no es porque sea chismosa, es porque soy escritora y entonces estoy escuchando las cosas para que me sean visibles. Y que vas conociendo, la que vas observando, de la que vas tomando cosas para tus propios escritos. Entonces, si es necesario, yo pienso que para leer un libro a veces no,
si te llama la atención algún libro y lo compras, algo escribió y puedes emitir un juicio, una opinión sobre lo que escribió y decir me gustó o no me gustó. Pero siento que tu opinión cambia completamente cuando sabes por qué fue que lo escribió o te interesas un poquitito en tu vida y en su vida, perdón, investigas un poco sobre su vida y enriquece más, no sé, se disfruta más. Okay. A mí me pasó con Rosario Castellanos, por ejemplo. Yo empecé a leer a Rosario Castellanos sin saber nada de su vida y me conmovían muchos de sus poemas sin saber por lo que estaba pasando, y ya que superaron, entonces todavía empaticé mucho más, me llamó mucho la atención algunos poemas que yo decía, ay, están como los míos para cortarse las venas con galletas de animalitos, como dicen por ahí, y sin embargo conoces la tragedia que vi, por qué era tan nostálgica su obra, ¿no? Es tan nostálgica, de hecho, su obra. Y pues todo eso tiene que ver con la empatía, el ser empáticos con lo que escribes, con lo que lees. Nos ejercita la empatía, la lectura y la escritura. Bueno, a partir de lo que tú acabas de comentar, Elizabeth, a partir de lo que... Me escucho muy bien, tu audio se escucha como cable cortado. Ajá, ¿ahí ya me escuchas? Ahí ¿No? ya te digo mejor, sí. Ok, bueno, Sí, ajá, ahí te decía que en alguna ocasión, bueno, he pensado yo que cada quien lee, el libro que nos llega es a partir de nuestras necesidades, es decir, lo que yo necesito es lo que leo, ¿sí? Entonces, como que es algo que a mí me sucede frecuentemente, ¿no? En el que leo lo que necesito, ¿verdad? Y bueno, claro. me voy ejercitando en lo que decimos en la empatía. Estamos finalizando la sesión, Elizabeth, por cuestión de tiempo, y bueno, me gustaría a mí, antes de cerrar, me gustaría si tuvieras otro mensaje para tus seguidores y para tener los seguidores de las Huastecas, y para yo cerrar con una frase que va en la línea de la que hemos estado comentando, dialogando, conversando en esta tarde. No escuché lo último que dijiste. Si tienes algún mensaje para tus seguidores final, un mensaje final para tus seguidores y los seguidores de Letras Huastecas. Bueno, resumiendo un poco todo lo que abarcamos hoy, me gustaría recomendarles eso precisamente, que lean un poco de la biografía de los autores que leen. Problemático eso, porque si nos están leyendo a nosotros como nuevos autores en los que no hay mucha documentación nuestra, pues es difícil, ¿no? Pero si leen a autores que ya están consagrados, pues sí es de alguna manera el ser empático, escribir también. Y por otro lado, Dimitri, me encantaría también comentar que siempre es bella la retroalimentación. Yo ahora que lo veo con los talleres en los que asisto, con los compañeros con los que convivo, con los que intercambiamos ideas, opiniones, con otros escritores que ya tienen mucho más. Y la retroalimentación es muy importante y generalmente es lo que menos damos. Uno como autor siempre espera recibir, no los halagos tampoco, ni mucho menos, sino la opinión objetiva y crítica de tu lector. El hecho de que te obra es algo muy bello que pocos escritores recibimos. Yo he visto mucho, por ejemplo, que se da, que ponemos los contactos de nuestros correos electrónicos y son pocas las opiniones que nos llegan. Entonces, a veces, ¿qué está pasando con nuestras letras? Por lo menos en mi caso, a veces no logro tener la retroalimentación o la crítica que yo quisiera, ¿no? Entonces, los invito a eso, a retroalimentación. La mayoría de los autores pueden plasman sus redes o en sus libros vienen sus redes, su contacto incluso de la editorial y se les hace llegar su opinión. Eso es muy importante. No sé, sugerencias, nuevos temas, que la alimentación es importante. Y como dices, la empatía, el ser empáticos, el conocer un poquito más de los autores que leemos también enriquece muchísimo nuestra opinión de algún libro o de alguna obra que estemos leyendo, ¿no? Y bueno, espacio que siempre es maravilloso, que se me pasa volando y que yo quisiera que durara más tiempo. Y pues vernos la próxima semana, que nos escriban, que nos dejen esa retroalimentación. Yo veo que ven los videos y poca gente es la que escribe. Entonces nosotros no sé si está gustando, si no está gustando, si les gustaría que incluyéramos otros temas, en fin. Eso es lo que les pido generalmente a quienes nos escuchan. Denos retroalimentación. Pongan sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Y como les decía, ser respetuoso, eso es lo que necesita el mundo y no solo en el ámbito de la literatura, en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Dimitri. Muchas gracias. Gracias a Letras Huastecas por este espacio. Ok, muchas gracias, Elizabeth, por lo que aprendemos en cada uno de estos
de sus conversatorios, diálogos del alma. Yo quiero cerrar con nuestros estimados lectores y lectoras, quiero cerrar con lo siguiente, otra frase. Cuando lees, ves la vida a través de la mirada de otros. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Un beso. Gracias. Bye.